Educación, plebiscito constituyente, hay mucho que conversar con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Gusto de saludarte. Me gustaría preguntarle primero respecto de la renuncia de la ministra de Educación, cuál es su impresión, y también respecto del nuevo ministro Raúl Figueroa, si ve diferencias entre uno y otro y cómo toma esta renuncia. Sí. Bueno, yo creo que todos de alguna manera esperábamos, o bueno, por lo menos varios esperábamos que la ministra de Educación dejara su responsabilidad. Lo intentamos por otras vías, pensábamos que la ministra tenía que asumir una responsabilidad política a propósito de su falta de disposición a jugar un rol más bien ligado a la educación, Mónica, porque lo que vimos durante toda su gestión fue una ministra más preocupada por temas de seguridad pública que por temas de educación. O sea, si hacemos hoy día un paneo de qué hizo la ministra de Educación, Marcela Cubillo, en materia de educación, la verdad es que yo creo que cualquiera se quedaría pensando y tratando de encontrar algo, porque lo que hay de recuento es más bien su responsabilidad respecto de evitar el diálogo con los estudiantes, incitar a la violencia más que establecer acciones concretas respecto de generar actos en materia de educación. Por lo tanto, yo creo que era lo correcto. Y bueno, la ministra por lo demás demuestra lo que ella es, creo que queda desnuda por completo también en torno a su disposición, en torno a la democracia. Ella es una ministra que tiene un historial respecto de la Constitución vigente, se va a trabajar al rechazo, esa es la razón por qué... ¿No es válido, estar por el rechazo y querer trabajar por esa opción? Por supuesto que es válido tener una opinión en torno a esto. Ahora, hablo de la ministra, ahora queda al desnudo de quién era, digamos, una ministra que finalmente está por mantener la Constitución de Pinochet. O sea, lo que a mí no me gusta y lo cuestiono, y voy al debate de fondo, es válido que ella tenga una posición, por supuesto, estamos en democracia. Lo que estoy cuestionando es mantener la Constitución. Pero no es sorpresa, porque cuando dice que quedó al desnudo, por supuesto, no pero finalmente queda aún más al desnudo su falta de disposición democrática a propósito de querer abrir un espacio para los chilenos en relación a la necesidad de tener una nueva constitución hecha por el pueblo de Chile. Yo creo que esta constitución no es una constitución democrática. Antes que se nos vaya el tiempo, tenemos hartos temas que tratar. Sí. El nuevo ministro, ¿cuál es la opinión que tiene de él? Si es diferente o no de la que tiene de la ex ministra ahora. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene respecto a los temas más relevantes? Sí, bueno, yo creo que acá hay una política que es de gobierno, que tiene que ver con cómo enfrentar los proyectos, el nuevo modelo educativo. No creo que en términos de políticas de gobierno haya muchas diferencias. Yo no puedo juzgar a un ministro antes de que asuma. Vamos a ver qué es lo que... No lo conozco, por lo tanto vamos a ver qué es lo que hace el nuevo ministro. Pero en materia de políticas de educación de este gobierno, yo creo que la ministra Cubillo representó en gran medida lo que este gobierno quiso hacer, que es frenar las reformas educacionales que se lograron avanzar y poner el foco en la represión de los estudiantes y su criminalización. Dado su punto de vista respecto del tema, me gustaría saber cuál cree que va a ser el gran tema o cuál debiera ser, no siempre lo que cree que va a pasar es lo que debiera ser. Sí, por supuesto. ¿Cuál debiera ser el gran tema de reforma en educación con el cual en el fondo se trabajará en marzo? Sí. ¿O cuál van a proponer ustedes desde el Partido Comunista que sea? El acceso. O sea, yo creo que quedó bastante claro que uno de los principales temas pendientes que quedó a propósito de los procesos de reforma, Mónica, que quedaron avanzando, ¿no? Uno de ellos tenía que ver con el acceso a la educación superior. O sea, cuando nosotros hablábamos de la necesidad de llevar adelante una reforma, hablábamos de la necesidad de reformar la educación escolar, básica y media, y por tanto generar un proceso de municipalización que está en curso, que este gobierno ha frenado muchísimo todavía. Eso ha sido muy difícil de implementar y eso es necesario fiscalizarlo en su implementación. Por otro lado está el tema de la gratuidad, pero había una patita que quedó coja y que es el proceso de democratización del acceso a la educación superior. O sea, lo que ocurrió con la PSU durante este año no es una casualidad. Y la calidad y la educación inicial no es prioridad, no debiera ser prioridad. Por supuesto, lo que pasa es que el proceso de desmunicipalización, Mónica, incorpora todos esos elementos. De hecho,
todo el proceso de municipalización a propósito de los servicios locales, los nuevos recursos, el mejoramiento de implementación, el tema de las formas de financiamiento, que aún a pesar de que se hicieron modificaciones, no quedaron a la perfección de lo que nosotros queríamos, que era poder entregar financiamiento basal a las escuelas, pero quedó mucho mejor que lo que teníamos antes, que era poder asistencia. Lo que nosotros creemos es que la mayor, o sea, acá hay un tema que tiene que ver con la continuidad de los estudios, que tiene que ver con que los estudiantes tengan oportunidades, y creo que ahí va a haber un desafío, va a haber un tema de reforma que importante a tratar y que los estudiantes secundarios probablemente lo van a poner sobre la mesa. Ya quedó claro que fue un tema durante este año y hay que seguirlo trabajando para que sea... Y porque además la ley establece que tiene que quedar resuelto este año para el próximo año ese nuevo mecanismo de acceso. Otro de los temas de la contingencia son las palabras del presidente Sebastián Piñera, que dijo que había personas que van a querer incendiar la Quinta Vergara, y el ministro del Interior dijo que tenía información sobre un grupo que iba a hacer todo lo posible por sabotear el festival. También nos gustan los créditos en la segunda hoy día. El subsecretario del Interior hablaba, y también los encargados de Carabineros, de que un grupo intentó ingresar de manera violenta a la Quinta Vergara e interrumpir el desarrollo del festival. ¿Qué le parecen las palabras específicamente del presidente Sebastián Piñera? Yo, Mónica, estoy absolutamente sorprendida de la irresponsabilidad de un gobierno que entrega este tipo de informaciones tan superficiales, al voleo, sin una investigación clara, generando una suerte de temor hacia la comunidad, hacia la gente. ¿Sabe por qué lo digo? Porque esto se suma a varios hechos que tienen que ver con por ejemplo, de que aquí hay una fuerza poderosa actuando cuando sale el audio de Cecilia Morel. Esto se suma a que estamos en guerra, esto se suma a distintas declaraciones del presidente Sebastián Piñera que van generando un estado de tensión en nuestro país que a mí me parece que no contribuye. Se lo pregunto de otra forma. Si tienen información relevante respecto de que habría intención de sabotear el Festival de Viña, pero si tienen información fidedigna que yo, ¿qué hubiera esperado usted como reacción del gobierno? Es que ese es el punto, porque si tienen información fidedigna, ¿por qué no toman las medidas? Que es lo mismo que lo del metro. ¿Qué les hace pensar de que no han tomado las medidas? Claro, pero ¿qué les hace pensar de que no han tomado las medidas en el caso de la Quinta Vergara? De que son tremendamente irresponsables y que finalmente pareciera ser que o sencillamente generan este tipo de opiniones o este tipo de situaciones para generar terror público ante la ciudadanía y decir, miren, va a pasar esto, y generar una estigmatización respecto de opiniones o manifestaciones públicas para plantearlas como si fueran efectivamente situaciones de confrontación y de guerra, como lo planteó el presidente, o derechamente porque el presidente está inventando situaciones que están en su cabeza. ¿Tiene antecedentes para decir eso respecto de la Quinta Vergara? Yo lo estoy especulando a propósito de por qué el presidente dice este tipo de situaciones. No es que tenga antecedentes al respecto. No, yo no tengo ningún antecedente. Estoy preguntándome por qué el presidente dice esto. O sea, hasta el día de hoy, Mónica, todavía no sabemos qué ocurrió con la quema de las estaciones de metro. ¿Dónde está esa investigación? ¿Dónde tiene que estar? En Fiscalía, ¿no? O sea, por eso me pregunto. Porque pero es una responsabilidad que había que atribuirle a la Fiscalía, el gobierno, por ejemplo, dijo que ellos tenían información de que habían grupos organizados. No sé si tú recuerdas que también hubo información del Ministerio del Interior de que habían grupos peligrosos, organizados, que habían actuado de manera simultánea. Entonces, yo me pregunto, la misma historia, o sea, nuevamente como con esta suerte de oscuridad que aterroriza a la población. ¿Por qué no son más claros? Yo le pregunto al presidente si tiene información que sea más claro, que sea más concreto y que diga y que identifique. ¿Sabe por qué? Porque después se habla de los violentistas, donde se mete a todos en el mismo saco, donde se mete a los manifestantes en el mismo saco y donde con eso se justifica las acciones de represión que genera las fuerzas públicas de seguridad contra todas las personas por igual y no identificando a quienes realmente tienen que estar hoy día detenidos y tienen que ser finalmente tomados detenidos, ¿no? Otro tema. Y controlados, porque están causando ese tipo de situaciones que son indeseables. Yo no quisiera que ocurriera nada en un acto masivo donde hay miles de personas y que ponen en riesgo la seguridad de ellos. El ataque que sufrió el alcalde Jadwe, sí, afortunadamente sin lesionados,
Y otras tantas cientos de Sí, personas más que estaban ahí en ese acto. A eso iba. Sí. Pero digo que afortunadamente no hubo ningún lesionado. Quiero saber su impresión y cómo tomó también el rechazo transversal que se produjo. Sí. Bueno, primero decir que hay algunos antecedentes, ya están los detenidos, Mónica. Sí. Rubén Vargas Cotillard, hermano de un concejal de Gualaigüe, tú sabes, de Renovación Nacional, que creo que es un antecedente no menor. Nuevamente hay una vinculación política en una acción de este tipo. Rubén Gallegos también, ambos reconocieron estar vinculados a un movimiento político de ultraderecha, el Movimiento Social Patriota, al menos eso fue lo que es parte de lo que se está planteando. Entonces, yo no tengo esos antecedentes que están vinculados. Sí, no, lo estoy comentando porque son parte de los elementos al menos que nosotros, de información que ¿Y esa información se entregó. quién se las proporcionó a ustedes? No, ellos lo reconocieron en el proceso de detención. Y la información del hermano del concejal Félix Vargas Cotillard de Gualaigüe. Él estaba vinculado y fue una de las personas que detonó este elemento explosivo Molotov dirigido al alcalde. Mira, y a las personas que estaban en esta iglesia desarrollando un acto por el apruebo del Comando Chile Digno, que es el comando del que nosotros somos parte. Es muy lamentable, Mónica, la situación, porque evidentemente acá hay una intencionalidad política de sectores de ultraderecha intentando boicotear la acción democrática de una posición que estamos tomando sectores políticos a partir del plebiscito del 26 de abril. Y con actos dirigidos, violentos, yo valoro que que todos los sectores políticos y que hayan tomado la posición de rechazar esta situación. Pero también creo que es importante hacer ciertas distinciones a propósito, por ejemplo, que leí la declaración de la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, donde ella decía, por eso es importante abrirle paso con esto a las fuerzas de seguridad pública para que utilicen todas sus herramientas en función de la seguridad del país. O sea, también en esto hay que tener cuidado. O sea, las fuerzas de seguridad pública han utilizado la fuerza de manera desmedida en algunos casos y de manera correcta en otros. De hecho, el alcalde Jaue escribió un Twitter, yo no sé si lo viste, donde él decía, la fuerza, o creo que lo dijo en una entrevista, los carabineros actuó de manera muy correcta porque en este caso, en este procedimiento... ¿Lo están defendiendo a él? No solo por eso, Mónica. No estoy diciendo que lo diga, sí, estoy contando que en este procedimiento lo defendieron a él y detuvieron a las personas. Claro, pero él explicó la razón. Y lo explicó a partir de que no porque lo estaban defendiendo a él, sino que porque se da en un contexto y en una situación de un acto pacífico donde habían personas y donde efectivamente Carabineros estaba mencionando que habían hecho eso, que habían agarrado a las personas que intentaron, no sé si se dice detonar, tirar molotov. Claro, porque en el fondo eso es lo que uno espera, de Carabineros, que actúen contra efectivamente los delincuentes que están actuando de manera violenta y no contra los manifestantes que lo están haciendo de manera pacífica y que lo están haciendo precisamente porque consideran que tienen el derecho a movilizarse y que tienen el derecho a manifestarse, que es lo que no está ocurriendo con las fuerzas de seguridad pública en nuestro país, que están actuando fuera de los brevemente, porque se nos acabó el tiempo. Sí, perdón. Quiero preguntarle cómo avisora el ambiente para el plebiscito del 26 de abril y si de alguna manera, que se lo hemos preguntado a varias personas de la oposición o de los que están por el apruebo, si no hay una autocrítica por no haber sido capaces de hacer una campaña conjunta. Sí, bueno, yo creo, Mónica, ¿Hubiera sido mejor una campaña conjunta de todos quienes están por el apruebo? Mira, yo voy a entregar una opinión más bien personal y en esto me voy a hacer cargo porque no hay una... Ok, personal, no como el PC. Sí, hubiera sido mejor, quiero ya súper claro, porque sí, son bien ordenados en el Partido Comunista. Exacto, ya. pero quiero preguntarle, sí, ¿hubiera sido mejor hacer una campaña todos Yo juntos? hubiese preferido que sí, y creo que eso hubiese sido muchísimo más potente que la oposición durante todo este año y lo que ha venido ocurriendo hubiésemos tenido la capacidad de articularnos políticamente de manera unificada y conjunta. Y en eso, enfrentar un plebiscito de estas características como oposición, en lo político, desde las organizaciones sociales, desde el movimiento social, para poder levantar una campaña por el apruebo épica, con fuerza, conjunta, con todo lo que eso requiere. Eso es lo que Chile hoy día necesitaba y lo que necesita. Lamentablemente estamos en una situación
donde, bueno, las condiciones no han podido generarse para eso. Pero ustedes son los responsables. Y somos los responsables, Mónica, y yo lo asumo y asumo lo que tú nos estás diciendo y lo asumo, y creo que en esto el costo que podemos llegar a asumir por esto es la falta de participación, y yo realmente espero que la gente que nos está escuchando, que está viendo, no deje que una oportunidad histórica tan importante como la que tenemos hoy día finalmente se deje pasar, producto de las pequeñeces políticas en las que muchas veces los propios partidos, los sectores políticos, por no ser capaces de sentarse y de ponerse de acuerdo, no logran establecer. O porque tal vez el apruebo significa cosas muy distintas para unos y otros. Exacto, porque tal vez tienen ideas muy distintas de qué constitución quieren construir. Bueno, yo creo lo mismo, y eso, Mónica, lamentablemente, también esto tiene que ver con que en Chile se ha venido construyendo durante muchos años formas de hacer política que este proceso de rebelión, de revuelta, de transformación que Chile está viviendo, de alguna manera también busca transformar. Y yo de verdad espero que los partidos, que las organizaciones, que los militantes que estamos en política también sepamos leer y estar a la altura de esto. Y creo que hoy día quizás no lo hemos estado, y me incluyo porque milito, porque soy parte de un colectivo, pero tengo la impresión y creo completamente de que este proceso es una oportunidad y que la participación del pueblo es lo único que va a cambiar la posibilidad y la historia de este país. Y por eso es que el llamado es que, independiente que hayan distintos logos, el llamado es a que el resultado sea lo que nos unifique. Así que yo espero que el 26 de abril el resultado por el apruebo sea mayoritario, que sea lo que nos vuelva a unificar y que la celebración al menos pueda ser en conjunto. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Hoy el lunes se promulga Ley Gabriela, solo quería decirlo porque estamos muy felices. Ya vamos a conversar de eso la próxima semana porque en el contexto del 8M es importante estamos muy contentas de que ya el femicidio no solo sea en el matrimonio, sino que también para todas las mujeres por razones de género. Muchas gracias.